Es el título del mensaje de hoy. No sé si vamos a alcanzar con todo, pero vamos a tratar de llegar. Y antes de que podamos introducirnos de lleno en el tema, quisiera retomar el versículo 3 de lo que leyó Martín, 2 de Pedro capítulo 1. Ustedes pueden si quieren leer, pero si no, quiero leerlo, la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho como dice. Lo dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Está linda, ¿no? La repito. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Una de las cosas más lindas de conocer al Señor es que en su palabra, lo charlamos ayer con los jóvenes también en la reunión, en su palabra Dios nos ha dado las respuestas que necesitamos no solamente para la adolescencia, sino para todas las etapas de nuestra vida. Y en cada etapa necesitamos respuestas de Dios. Cuando comenzamos a formar una familia, cuando llegan nuestros hijos, cuando llegamos nosotros a la ancianidad, siempre necesitamos respuestas porque cada etapa trae sus desafíos. Y la palabra del Señor tiene respuestas para cada situación que vivimos como familia, como personas y también como sociedad. Pero yo le voy a decir que un error que podemos y que solemos cometer como iglesia es dar respuestas, a veces, y no estoy hablando de nuestra congregación, hablo en general, la iglesia, suele dar respuestas a preguntas que no se hicieron, o respuestas a necesidades que no existen o que están mal entendidas. Así es como, por ejemplo, respondemos, está bien, está perfecto, está excelente, que respondamos ante la posible, ya ahora es una realidad, la despenalización del aborto. Respondemos correctamente diciendo que es pecado. Nos faltó responder por qué las chicas llegan a esa situación. Así respondemos, por ejemplo, diciendo que el divorcio no es el plan de Dios para la familia. Nos falta responder por qué los matrimonios llegan a una situación donde consideran el divorcio como una opción. Entonces, para poder encontrar buenas respuestas, hay que hacerse buenas preguntas. De manera que antes de que encontremos en la palabra del Señor las respuestas para la adolescencia, las respuestas de Dios para la adolescencia, y digo para la adolescencia, no para los adolescentes, porque es para ellos y para los que convivimos con adolescentes, es para todos. Entonces, antes de eso, tenemos que entender la pregunta, tenemos que entender qué les está pasando a los adolescentes. ¿Qué les pasa? Eso es lo que habitualmente les decimos, ¿no? Les preguntamos, ¿qué les está pasando? Y la verdad es que eso es muy complejo. Ustedes saben que no hay una respuesta simple, que no es una, que hay muchas respuestas, pero quizás la manera en que mejor se resume todo lo que los adolescentes están viviendo durante esta etapa de su vida es lo que propuso una mujer llamada Arminda Verástegui, argentina ella, no sé si alguna vez la escucharon mencionar, además de mi esposa, ¿no? Bueno, ella propuso tres duelos que marcan el inicio de la adolescencia, y hoy se acepta habitualmente que estas tres situaciones, estas tres experiencias, porque usted sabe, la adolescencia no tiene que ver con una edad, ¿no? No comienza a los, que sería mucho más fácil, si comienza a los 11, cumple 17 y se les pasa, pero no funciona de esa manera. Entonces, estos tres duelos ilustran cómo comienza o dónde inicia la adolescencia, y por supuesto la resolución de estos duelos, cómo lo resuelvan y cuándo, marca el final de este proceso interno por el que todos nosotros hemos pasado. Son tres duelos por el que toda persona pasa, y los que todavía no pasaron van a pasar, o algunos ya están ahí entrando, y nos ayuda a entender entonces qué les está pasando, qué les pasa a los adolescentes. Y no vamos a escarbar mucho sobre esto, pero sí vamos a mencionar solamente cuáles son estos duelos. El primero de ellos, se propone, es el duelo por el cuerpo de niño. ¿Saben lo que significa? ¿Han leído esto alguna vez? Así ahorramos tiempo. ¿No? Bueno, el duelo por el cuerpo de niño es lo que empiezan a experimentar los chicos cuando sus cuerpos empiezan a cambiar. Hasta acá, su cuerpo era un cuerpo de niño, pero comienza a tener experiencias donde el niño, la niña, en mi caso voy a hablar de mis hijas, ellas se van a dar cuenta que su cuerpo ya no es un cuerpo de niña.
En el caso de las mujeres, eso comienza o se marca porque hay un evento puntual, lo que se le llama un ritual biológico. Lo que pasa es que a nosotros la palabra ritual nos suena un poco fea o incómoda, pero se le llama así porque hay un momento puntual en el que la niña se da cuenta que ya no es niña. Y yo digo esto, todos me están entendiendo, ¿no? Nosotros con nuestras hijas hablamos de esto, pero no sé cómo será el caso de ustedes. Pero ese momento es donde la mamá, generalmente puede hacerlo el papá, se sienta con la nena y le explica que a partir de ahora su cuerpo ya no es el cuerpo de antes, que ya puede ser mamá. En el caso, no es el único cambio, pero hay un momento muy marcado. En el caso de los varones es más complejo porque los varones no tienen ese momento puntual, donde hay un hecho exclusivo que les marca que ya no son niños. Pero sí comienzan a vivir otros procesos, por supuesto. Comienza a salir la barba, el bigote, o a algunos no nos sale la barba y el bigote, pero vamos al colegio y tenemos compañeros a los que sí. Y hay bromas al respecto, porque a ellos sí les crece y a nosotros no. Y todo eso genera un cambio emocional porque nos damos cuenta de que nuestro cuerpo ya no es el mismo. Comienza el crecimiento del vello púbico, nuestros cuerpos se empiezan a comportar de maneras que antes no se comportaban, las poluciones nocturnas y cosas como estas, que nos marcan que ya no somos niños. Además, el cuerpo comienza a crecer desmedidamente. Ustedes saben que durante la adolescencia lo primero que crece son las extremidades, las manos, los pies. Y eso trae un conflicto psicomotriz. El adolescente no está coordinando todavía las dimensiones de sus manos y de sus pies. Su mente todavía sigue pensando en el cuerpo de niño y por eso los adolescentes suelen ser más torpes. Perdón, chicos, Pero los adolescentes suelen ser más torpes. Uno le dice alcanzame el vaso y para alcanzarme el vaso rompió 3 vasos, 3 platos y una jarra en el camino, porque todavía no está coordinando el manejo de sus manos, de sus pies, y se frustra. El adolescente comienza a vivir una frustración producto de que él está viendo que su cuerpo ya no es el cuerpo que tenía. Hay cambios en él, en su biología, interno, externo. Comienzan a apreciarse todos los cambios que nosotros siempre vemos, su desarrollo hormonal, los chicos comienzan a transpirar, las niñas empiezan a vivir cosas que antes no vivían. Ese es un duelo, entonces el adolescente está en este duelo, en este proceso de entender que ya su cuerpo no es el de antes, le parece un cuerpo extraño, y a eso se le suman un montón de factores sociales, como por ejemplo esos modelos de belleza, que ahora supuestamente se están discutiendo, eso no lo creo así, pero donde de pronto la niña, de nuevo insisto en el caso de mis hijas, puede pasar que mis hijas se ven al espejo y son más gorditas de lo que ellas creen que deberían ser, o son más delgadas de lo que ellas creen que deberían ser. Y así como al varón que ve que a sus amigos le crece la barba y a él no, a las niñas les puede afectar que vean a sus compañeras desarrollarse y ellas no, y se comparan y se frustran con su cuerpo. Y eso es un duelo. Comienzan a procesar que ya no son más niños y que ahora se están preparando para ser adultos, que en algún momento podrán ser papá y mamá, si el Señor lo permite. Ya sus cuerpos se están preparando. El segundo duelo, que se marca como el inicio de la adolescencia, es el duelo por el rol de niño. Se parece al anterior, pero ya tiene que ver más con el aspecto social, con sus relaciones. Y la pérdida del rol de niño es la que más nos duele a todos, porque, por ejemplo, se acaba de mencionar hoy. Ya escuché que le dijeron, ya, para vos no hay regalo del Día del Niño, ¿no? Ya está, ya ante la sociedad, ante la familia, ya no son niños. Entonces se les empieza a pedir cosas que antes no se les pedía. Se espera de ellos cosas que antes no se esperaba. Y comienzan también los cambios en otras esferas, porque hasta ahora iban a la escuela donde estaba su mae, probablemente 2 o 3 años con la misma mae, le digo a los amigos de YouTube, a la maestra, para que no les pase lo mismo que a mí. Y de repente cuando comienzan el secundario ya no está la maestra, que es como una segunda mamá o una tía que los conoce por nombre. Van a un colegio que es mucho más grande, donde tienen un profesor por cada materia y para los profesores generalmente no son nadie, no son ese alumnito que vieron crecer, es un número, lo llaman por el apellido, ¿no? Torres, Grauman, Hein, y entonces esa impersonalización también afecta. Ya no es el niño que va a su segunda casa. Ahora es totalmente nuevo, pueden desaprobar, les dan 20 parciales, trabajos prácticos, exámenes y se espera que cumplan. Cuando el adolescente llega a casa, ¿nosotros qué hacemos? Hasta ahora que nos sentábamos con Anita a pintar cuadernos y hacer tarea, ahora nosotros esperamos que el adolescente haga solo su tarea.
Y está muy bien eso, no estoy diciendo que no. Entonces viene el adolescente y me dice, ¿me ayudas? No, ya sos grande, ¿por qué no lo haces solo? Y está muy bien, pero es un duelo, porque ya lo están tratando de una manera distinta. Hasta ahora lo habían tratado como niño, y en algunos casos es más grave porque lo tratan muy como niño durante mucho tiempo, y de golpe comienzan a dejar de tratarlo de esa forma, y es un duelo. La sociedad también lo trata de otra manera, así que comienza a pedírsele, pueden votar, pueden tener pensamiento lógico, crítico. A las nenas, por ejemplo, insisto, en el caso de mis hijas, hasta ahora que eran niñas, ellas están de pollera o de vestido, van a un cumpleaños, los que son padres de niñas van a saber esto, y van a un cumpleaños, juegan en el pelotero y se trepan y corren, aunque estén de vestido, mucho no importa, pero ya cuando llegan a la adolescencia, le decimos, quédate quieta, sentate bien, cruzar las piernas, ya no sos una nena. Era tu cuerpo, respetá, antes jugabas a la pilladita y a la toca con tus compañeros, ahora nadie puede tocar, tenés cuidado a dónde te tocan, porque ya no sos una nena. Y esa pérdida del rol de niño, de niña, ese segundo duelo, se llama duelo justamente porque el adolescente está procesando todo esto. Su cuerpo ya no es el de antes, su rol en la familia, en la sociedad, ya no es el de antes, y está viviendo todo esto. Y el tercer duelo que marca el inicio de la adolescencia, y acá va para los que no estaban preparados, es el duelo por la imagen de los padres. Porque el adolescente está buscando construir su identidad, la identidad se construye, no se hereda, y en esta construcción de la identidad, el adolescente comienza un proceso de, valga la redundancia, desidentificación. Hasta ahora, el niño construye su identidad mirando a sus padres y viéndolos como el modelo. Papá es el modelo de hombre que quiero ser o que espero encontrar, depende de niño o niña, y mamá es el modelo de mujer que quiero ser o que quiero encontrar, y se identifican. Además, nosotros, ¿qué decimos siempre? Ah, vos sos Denis, el hijo de Lisandro, sos igual que él. Y eso al niño le agrada. Pero cuando llega la adolescencia, este proceso de construir su identidad ya no es por imitación, sino por oposición. O sea que en vez de mirar a sus padres y ver el modelo que quieren, miran a sus padres para saber cuál es el modelo del que quieren separarse. Y nos ven todos los defectos. Yo también lo hice con mi papá. No porque dejen de amarme, o no porque yo haya dejado de amar a mi papá, sino porque es un proceso natural en el que quiero encontrar mi propia identidad. Y me molesta parecerme a mis padres o que me comparen con mis padres, porque yo no quiero ser mis padres, yo quiero ser yo. Y ustedes quieren ser ustedes, y todos hemos pasado por ese proceso. Entonces nos queremos separar de ellos, así que todo lo que nos acerca a nuestros padres, todo lo que acerca al adolescente a sus padres, le genera rechazo. Por eso es que si papá dice A, ¿ellos qué hacen? Parece que nadie tiene adolescentes acá. Hacen exactamente lo opuesto. No los han dejado de amar, y en el fondo, aunque no se lo digan, los siguen mirando y nos siguen admirando, pero no se lo van a decir, porque están en una búsqueda de construcción de su identidad. Y cuando se desidentifican de los padres y rechazan todo lo que sea de sus padres, se dan vuelta para buscar otros modelos. Ahí está el problema. O no, depende, por eso queremos encontrar respuestas hoy. Así que estos tres duelos, el duelo por el cuerpo de niño, el duelo por el rol de niño y el duelo por la imagen de los padres, es lo que marca el inicio de la adolescencia. Y resolver estos tres duelos marca el final de la adolescencia. Por eso es que decimos que no tiene una edad, porque estas cosas podrían comenzar a los 10, 11, 12 años, depende del contexto, y se podrían resolver a los 30 años. Eso depende también de cuánto los ayudemos y de qué tan maduros sean y qué tan preparados estemos para la adolescencia. La resolución es cuando aceptan que su cuerpo ya no es el cuerpo de antes, aceptan que su rol ya no es el rol, ya nunca más van a ser niños, ya no va a haber regalo, olvídense. Y cuando aceptan a sus padres, nos aceptan a nosotros así como somos, con todos los defectos y nuestras virtudes. Antes, durante la niñez, papá y mamá eran Batman y la Mujer Maravilla, y ahora en la adolescencia son Shrek y Fiona. Pero lo siguen amando. Entonces, eso es básicamente, no hay mucho más, pero no es de eso que venimos a hablar hoy. Pero, para poder entender entonces qué es lo que les está pasando,
Y para poder encontrar respuestas para la adolescencia, lo que vamos a hacer es dirigirnos a los mismos textos que siempre recurrimos, pero ya ahora parados en las necesidades que los chicos tienen, en las necesidades de los adolescentes. Y vamos a leer esos pasajes que son tan conocidos para nosotros. Entonces vamos a acudir primeramente a uno de los textos más famosos al respecto, que es Colosenses capítulo 3, versículo 21. Yo sé que los chicos lo saben, aunque capaz no saben la cita, pero ahora cuando los leamos. Entonces Colosenses 3:21 nos dice a nosotros, ya sé que antes dice que tienen que honrar a los padres, ya vamos a llegar a eso, pero Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Ya lo sabían, ¿no? ¿Lo conocían? Colosenses 3:21. ¿Sí? Bueno, Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y en este pasaje claramente destacan dos términos, claramente destacan dos conceptos que son tal vez los más importantes de este versículo. En primer lugar, ¿cuál será el término? Exasperar, irritar, según la versión que tengan. En el griego la palabra se traduce como incitar a la ira, provocar, irritar, avivar, agitar. Lo que el Señor me está pidiendo a mí es que entienda estas cosas que le están pasando a los chicos, que les van a pasar a mis hijas cuando lleguen a la adolescencia, y que prudentemente, con sabiduría y comprendiendo lo que están viviendo, que evite esto, irritarlos, agitarlos, incitarlos a la ira. Una curiosidad, esta palabra, si les interesa y solamente por honestidad intelectual, la palabra eretizo en griego, esta palabra se usa solamente 2 veces en la Biblia. 2 veces nada más. Una está acá, en Colosenses, la que acabamos de leer, y el otro pasaje donde se usa es 2 Corintios 9:2. En 2 Corintios, ustedes lo pueden leer completo, pero el capítulo 9 es donde el apóstol Pablo está enseñando acerca de la ofrenda a los corintios, y en el versículo 2 les dice, voy a parafrasear: hermanos corintios, el buen ejemplo de ustedes de querer participar de esta ofrenda ha incitado, motivado, movido, inspirado a los creyentes de Acaya, que viendo el ejemplo quisieron también participar de esta ofrenda. ¡Qué curioso! En Colosenses 3:21 tiene una connotación negativa, la misma palabra, incitar a la ira, irritar, agitar, pero en 2 Corintios 9:2 se usa con un sentido positivo. El buen ejemplo de ustedes los ha inspirado a ellos a querer hacer lo mismo. De manera que tengo que hacerme una pregunta en este momento, y es: ¿qué es lo que yo incito en mis hijas? Y la segunda palabra, que es igual de importante, es la que viene después, la palabra desaliento. Atumeo en griego, que significa perder el corazón, quedarse sin espíritu. Suena fuerte, ¿no? Una persona sin espíritu, una persona que ha perdido el corazón. ¿Ustedes cómo se la imaginan? Es triste ver una persona que no tiene espíritu, que no tiene aliento, que no tiene fuerza. Más triste es que esa persona se encuentre en esa condición porque sus padres los han exasperado de tal manera. Y en el contexto de Colosenses 3:21, y no vamos a hablar de esto hoy, así que quedará para otra oportunidad, pero hay una estrecha relación entre el versículo 20 y el versículo 21, donde dice: hijos, obedezcan a sus padres, padres, no los desalienten a la obediencia. De nuevo, entonces, la pregunta para mí es si a mi hija le exijo obediencia o inspiro su obediencia. Ya vamos a llegar más hacia eso. Pero tengo que entender entonces qué es lo que va a vivir Anita, Irra y Pauli en la adolescencia, entender que están viviendo y buscar con sabiduría no irritarlos a lo malo, no incitarles sentimientos malos, negativos, sino inspirarles a seguir el ejemplo. El segundo texto al que vamos a recurrir es Gálatas
capítulo 6, versículo 7. Como les dije, son todos textos muy conocidos, seguro, para los que estamos hace un buen tiempo en la iglesia. Los que estamos hace 5 años por lo menos, ya seguro que hemos leído más de una vez estos versículos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también es lo que cosecha. Y noten que no está hablando de la ofrenda. ¿Está bien? Leemos, porque ese versículo se usa generalmente para ofrendar, pero no está hablando de la ofrenda. Si leemos desde el versículo 1 y hasta el versículo 10, el contexto es el de las relaciones interpersonales. Fíjense, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con una actitud humilde. Cuídense de cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Versículo 3, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Versículo 4, cada cual examine su propia conducta. Y en ese contexto de relaciones interpersonales, el versículo 7, el Señor inspira al apóstol para decirnos: no se engañen, no se confundan, nadie se burla de Dios. Esto es un principio que, como hablamos el miércoles, el principio del reino de los cielos funciona. El reino de los cielos, funciona con principios, y este es uno. Todo lo que siembres es lo que vas a cosechar. En las relaciones interpersonales. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí como papá? Que todo lo que quiero cosechar de mis hijas, yo tengo que sembrarlo primero. ¿No? No se preocupen, ya le dije a los chicos en el campamento que todo lo que quieren cosechar de sus padres tienen que sembrarlo primero. Todo lo que quiero cosechar de mis hijas, tendré que sembrarlo. O me hago la pregunta parecida: ¿qué estoy sembrando en mis hijas? ¿Y qué supongo que voy a cosechar? Y este es un principio muy, muy claro en todas las escrituras. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Jesús cuando habló de la regla de oro? Tenemos el pasaje, no lo vamos a leer, ustedes márquenlo. Mateo 7, Lucas 6. Traten a los demás tal como quieren ustedes que se los trate. Romanos 12, 17. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Romanos 12, 21. Venzan con el bien al mal, no sean vencidos por el mal. Es un principio que está muy claro en la Biblia, expresado de muchas maneras, pero en Gálatas 6, 7 se expresa así: no te engañes, no te confundas, no podés cosechar lo que no hayas sembrado. Entonces, un ejercicio que hacemos con Gaby frecuentemente es preguntarnos qué queremos cosechar de nuestras hijas. ¿Qué quiero cosechar de mis hijas? Y la siguiente pregunta que se relaciona es: ¿qué estoy sembrando para cosechar esto? ¿Se entiende, no? Si yo quiero cosechar papas, ¿qué tengo que sembrar? ¿Seguro? Si quiero cosechar sandías, ¿qué siembro? No están muy convencidos, parece. Si quiero cosechar respeto, ¿qué tendré que sembrar? Si quiero cosechar cariño, si quiero cosechar confianza, ¿qué tendré que sembrar en mis hijas para cosechar lo que quiero cosechar? No se engañen, del Señor nadie se burla. Parece una amenaza, pero no lo es. Es un aliento a mirar cómo estamos sembrando. Por lo general, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? Esto lo asumo delante de ustedes y delante de los amigos de YouTube que nos ven después. Yo esto lo asumo con confianza. Un montón de veces me encuentro pidiéndole a mis hijas, exigiéndole a mis hijas algunas cosas. Y luego, cuando pienso que estoy sembrando en ellas, me doy cuenta que no he estado sembrando para cosechar eso que quiero cosechar. Por ejemplo, los padres, creo que ninguno de ustedes, pero yo sí, tenemos esa expresión cuando los chicos intentan contarnos algo. ¿Qué le decimos, mi amor? Ni se te ocurra. Tarde, ya se le ocurrió. Lo que estamos haciendo es cortarle la posibilidad: no me cuentes lo que estás pensando, no me interesa, no voy a escuchar. Si yo no los escucho, es muy difícil que quieran contarme cosas. Así que es simple, es lo que siembro, es lo que cosecho. No sé si alguna vez usaron esa expresión, ¿no? El tercer texto al que vamos a referirnos es Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23.
Este es un poco complejo, es un texto no muy simple. Bueno, Efesios tiene unas cuantas expresiones que no son tan amistosas para interpretar. Efesios 1, 22 y 23, voy a leer una versión moderna porque nos va a ayudar un poco más. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio a Cristo como cabeza de todo a la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. A ver si podemos armar esta ecuación que estamos leyendo en estos dos versículos. Ustedes pueden arrancar desde el versículo 15 su lectura en su casa. Lo que está diciendo el Señor es que Dios puso como cabeza de todo a Cristo y se lo dio a la iglesia como cabeza de todo. La iglesia es el cuerpo. Y lo que está diciendo allí, fíjense, en nuestras versiones Reina Valera 1960 dice la plenitud de todo, de aquel que, a ver cómo lo tengo acá. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa expresión es la plenitud de Cristo está en la iglesia de Cristo. Parece que no tiene nada que ver con mi tema de hoy, pero déjenme llegar. La plenitud de Cristo, todo lo que Cristo es, no está en mí, ni en esta congregación. Está en la iglesia de Cristo. Dios habita, de esto ya lo hablamos con los jóvenes también hace un par de meses atrás, Dios habita y se manifiesta plenamente en su iglesia. Acá es donde Cristo habita con toda su paz, en la comunión de la iglesia. La iglesia, ustedes saben, ¿no? Y si no, síganme. No es este lugar, no es lo que hacemos acá, no estamos refiriéndonos al culto del domingo, es la relación de iglesia, la comunión con otros creyentes. En la comunión de los creyentes es que habita la plenitud de Cristo. Entonces, ahora que se vienen tiempos de adolescencia, para mí, porque Anita está ahí ya pisando la adolescencia, yo qué sé, una vez un papá en Salta, no sé si capaz que nos ve, me dice, y cuando llega la adolescencia te agarra desprevenido. Es que macana, porque en realidad no tendría por qué agarrarnos desprevenidos, ¿sí? En primer lugar, todos nosotros hemos pasado por la adolescencia, y aunque los contextos cambian, la adolescencia tiene algunas cosas que son iguales en todas las épocas, y otras porque podemos estar preparados. No es que va a ser más fácil, pero podemos estar preparados. ¿Qué sé que viene? Por ejemplo, entonces, cuando Anita llega a su adolescencia, yo sé que vienen tiempos de rebeldía, ¿no? ¿O no? Está medio serio. Yo sé que vienen tiempos de rebeldía porque, acabo de decirlo, va a comenzar un proceso de desidentificación donde ella no va a querer saber nada con papá, no porque haya dejado de amarme, ahí es donde yo le voy a decir, Ana, limpiar la silla, y ella no lo va a hacer. Viene Lisandro y le dice, Ana, limpiar la silla, y lo va a hacer. Y yo le voy a decir, es lo mismo que le dije yo, y se lo dice Lisandro y lo hace. Sí, es normal. Es un proceso en que lo que quiere es sentir que lo hizo por sí misma, no porque su papá se lo dijo. Como yo sé que eso viene, estamos trabajando para rodear a Anita de la iglesia. Cuando ella se separe de sus modelos paternos, en vez de pelearme con Anita, puedo dejar que haga ese proceso confiado, porque ustedes van a ser los referentes a los que Anita va a mirar. Ustedes. ¿Se entiende? Ya sé que ella va a pasar por ese proceso. En vez de frustrarme, en vez de llorar, en vez de que me duela y enojarme con ella y pelear, ¿por qué antes te sentabas conmigo a tomar mate y mirar el partido de River y ahora no querés estar con papá? ¿Qué pasa que dejaste de querer, papá? En vez de hacer todo ese show, la entiendo, en vez de exasperarla, la dejo porque confío en que cuando ella busque nuevos modelos, no va a ser su amigo que está en la esquina tomando cerveza, no va a ser su profesor de educación física, no va a ser su maestra feminista, va a ser la iglesia. Y en la iglesia, Nati y Sofi, que van a tener 16, 17, 18 años, la van a aconsejar bien, la van a escuchar y no le van a enseñar cosas distintas a la palabra. No importa si se las dije yo o se las dijo Sofi, lo que importa es que se siembre la palabra. No es una competencia de quién gana. Lo importante es que crezcan en los caminos del Señor. Para eso, yo tengo, supongamos que la adolescencia de Anita comience a los 11 o 12 años, para eso tengo 12 años. Es un montón para construir un buen entorno alrededor de mis hijas. No nos puede agarrar desprevenidos.
El problema es cuando para mí no ha sido importante la iglesia, no va a ser importante para ellos. Cuando yo no he construido una relación saludable con la iglesia de Cristo, es donde a veces vienen padres, gracias al Señor, ninguno de ustedes, gracias al Señor, pero es donde suelen venir padres tristes porque sus hijos han renegado de la iglesia y claro, cuando llegan los momentos de dificultad, los padres ¿qué hacen? Quieren que los chicos vengan y que acá se los arreglemos el sábado y se los devolvamos para que vuelvan a ser en la semana hijos obedientes. Pero no funciona así si los chicos nunca te vieron congregarte, no te vieron valorar la iglesia, no te han visto servir, ni valorar el tiempo juntos, ni orar. Eso no sale de un repollo. Así que mi desafío como padre, entonces, entendiendo que la plenitud de Cristo habita en la iglesia, es rodear a mis hijas de un contexto de la iglesia. Que ellas sepan que sus consejeros son ustedes. Así que bueno, ahí está. Ya de paso les dejo la responsabilidad. Prepárense. Así que ahí es donde comienzan las peleas. Bueno, justo en ninguno de los casos de ustedes, pero en otras familias, comienzan peleas, comienzan discusiones. Lo que es importante para los chicos no lo es para mí, lo que es importante para mí no lo es para ellos. Y esos dramas se resuelven más fácil cuando yo tengo un entorno en el que confiar. Puedo delegar, puedo compartir. Delego algunas cosas, por supuesto. Puedo compartir la formación, la educación de mis hijas con un buen contexto, con un buen entorno. ¿Está bien? ¿Voy a avanzar o quieren que repita algo? ¿O que aclare algo? ¿No? Okay. Entonces avanzo. Cuarto lugar, de nuevo otro pasaje bien conocido. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Este lo tendríamos que decir de memoria, ¿o no? Todo, lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo alguien, no. Todo tiene su momento oportuno. Bueno, la versión que habitualmente leemos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La versión que estoy leyendo yo dice, todo tiene su momento oportuno en esta vida. Qué complicado, porque los chicos ya no quieren ser niños, pero tampoco quieren ser grandes durante esta etapa. Son años muy complejos. Y nosotros tampoco sabemos bien cómo tratarlos, porque la verdad es que yo mismo le digo a mi hija, ya sos grande para ciertas cosas, pero a veces le digo, ya sos chiquita para ciertas cosas. ¿No? Les estoy contando lo que nos pasa a nosotros. A veces viene una de mis hijas con alguna idea, le digo, mi amor, sos muy chiquita, ya va a llegar el momento. Pero después viene con otra idea y le digo, hija, ya sos grande. Así que ni ella entiende si es grande o chica, ni yo tampoco entiendo si es grande o chica. Ya no es niña, no es joven, no es adulta, no es bebé. ¿Qué es? Es adolescente. ¿Y el tiempo oportuno para ser adolescente cuál es? ¿Cuál es el tiempo oportuno para ser adolescente? La adolescencia. No hay ningún misterio. Si yo no logro permitirles acompañar la adolescencia a mis hijas, ese proceso lo van a hacer igual, aunque yo no quiera, aunque no lo entienda, lo van a hacer igual. Y a veces, por no entenderlo, la adolescencia se extiende hacia etapas muy tardías de la vida. ¿Qué significa? Que los chicos comienzan la adolescencia o viven su adolescencia en la universidad, o cuando ya tienen una novia o un novio, o cuando formaron una familia. Y ya en esas etapas avanzadas de la vida están definiendo sus crisis de identidad, su relación con sus padres, su duelo por sus roles, en un momento en el que ya tendrían que haberlo resuelto hace un tiempo. Acá es donde vinculamos también un poco con el punto que dijimos recién, el tema del contexto que ayude a los adolescentes. Y tengo un mensaje para la iglesia, para los tíos, para los abuelos. Ahí está justo un abuelo que estuvo de cumpleaños ayer. Ustedes, bueno, nosotros, estamos en una condición muy favorable para contener este proceso de la adolescencia. Habitualmente, ¿qué es lo que dicen los tíos o los abuelos?
nosotros estamos para malcriarlos, porque para eso estamos. Yo soy tío, no soy abuelo todavía. Pero soy tío, ¿y qué es lo que decimos? Nosotros estamos para malcriarlos, porque para educar están los padres, para malcriar estamos nosotros. Pero nosotros estamos llamados a tener una cosmovisión cristiana. Y les voy a decir sinceramente que los tíos, los abuelos, la iglesia, podemos hacer mucho más por los chicos que malcriamos. Podemos contenerlos. Podemos ser ese entorno que los resguarde cuando los chicos quieren separarse de sus familias y comienzan este tiempo de ser adolescentes. Podemos ser como Elí, lo compartíamos con los hombres. Elí pudo ser con Samuel lo que no pudo ser con Ofni y Finés. Pueden, desde un lugar distinto, abuelos, tíos, iglesia, líderes, los líderes de la iglesia, por ahí a veces nos ven de otras iglesias, los líderes de la iglesia no están para competir con los padres. No queremos que los chicos vengan, no ha pasado, quédense tranquilos, pero no queremos que los chicos vengan a la reunión de jóvenes y me digan, mi papá es re malo, me quiero ir de la casa, y nosotros como líderes le digamos, sí, tu papá es malísimo, andate de la casa. No, porque nosotros no estamos para... Así que ni se les ocurra. Ya que está ocurriendo. No lo vamos a hacer porque nuestra tarea es ayudar a los padres que tienen la responsabilidad principal. Podemos escucharlos, pero le vamos a decir, no es buena idea que te vayas de tu casa, ¿Quién te va a lavar la ropa? ¿O de dónde vas a sacar la plata para la comida? Mejor volver. Entonces estamos en un lugar y en una condición muy propicia para ayudar a los adolescentes a ser adolescentes. Pero hay que dejar que lo sean. Una de las cosas más importantes es que ellos puedan expresar todos estos duelos que están viviendo, que puedan contar, que puedan decir y ayudarlos a decir, me siento así, me siento así, me siento así. El siguiente texto, igual de conocido. ¿Vieron que son todos textos conocidos? ¿O no? ¿O alguno no había leído nunca antes? ¿Sí, no? Primera de Timoteo 4:12, también es muy, muy, muy famoso. Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, sé ejemplo en conducta, fe, amor y pureza. La versión que estoy usando yo, Nueva Traducción Viviente, Timoteo, nadie te, miren qué palabra, nadie te subestime por ser joven. ¿Alguien se ha sentido subestimado durante su adolescencia, su juventud? Aparte de mí. Nadie te subestime por ser joven. Hay dos cosas que a nuestros hijos les molesta mucho. A mí me molestaba cuando era adolescente y ahora entiendo por qué. Y es que nos comparen y que nos subestimen. Cuando me comparan con otros, con un primo por ejemplo, y me dicen, ¿por qué no estudias como tu primo? Es un error serio. Pero además que me subestime, que no me crean capaz, que no me ayuden a entender que soy capaz. En gran medida, hay adolescentes que no asumen responsabilidades porque nosotros los padres los subestimamos y se lo hacemos saber. Y al tratarlos todo el tiempo como si no pudieran o no son capaces o no saben lo que quieren, es una expresión que usamos con frecuencia también. Saben lo que querés. Y cuando todo el tiempo los tratamos de esta manera, después esperamos que asuman responsabilidades para los que nosotros no les estamos haciendo sentir capaces. Timoteo, nadie te subestime por ser joven. Al contrario, sé ejemplo. Así que este texto lo vamos a dividir en dos y le vamos a decir a los chicos, a los adolescentes y a los futuros adolescentes, a ustedes les corresponde ser ejemplo a pesar de su juventud. Anoche hablamos de eso, ¿no? Cuando me dijeron, es que en la adolescencia, no. A vos te corresponde, porque estamos pensando en transformar nuestra mente a la imagen de Cristo y ser renovados en nuestro entendimiento. Así que, según la palabra del Señor, siendo joven, igual podés ser ejemplo. Esa es la parte que les corresponde a ustedes. A nosotros los padres, tíos, abuelos, líderes, nos corresponde no subestimarlos. Ni cuando son niños, ni cuando son adolescentes, ni cuando son jóvenes. Bastaría solamente con recordar cuántos hombres y mujeres en la Biblia fueron usados siendo niños o adolescentes, ¿no? Podemos hacer una lista larguísima de
empezando por Samuel, siguiendo por José, Daniel, Esther, María, la mamá de Jesús. Imagínense, se calcula alrededor de 16 años, elegida para ser la madre de Dios. Bueno, ustedes entienden de qué estoy hablando, ¿no? Así que, ¿qué tal si yo estoy subestimando lo que el Señor le dio? Y hoy estuvimos orando por ello, ¿no? ¿Qué tal si el Señor les dio algo? Estuvimos hablando del campamento, dones, vocación. ¿Qué tal si el Señor les dio eso y yo los estoy subestimando y estoy subestimando lo que Dios le dio? Está complicado, ¿no? No estaré menospreciando lo que Dios puso en ellos. Entonces, la palabra del Señor me dice, no los subestimes por ser jóvenes. Ustedes sean ejemplo, ¿vale? Y finalmente, Santiago, en Santiago capítulo 1 y el capítulo 3, hay dos textos que nos ayudan a enfocarnos en nuestras prioridades. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y el versículo 13 del capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Versículo 15. Esa, la que describe en el versículo 14, no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y peleas, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Sin embargo, la sabiduría que viene del Señor es ante todo pura y además pacífica y bondadosa y dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Qué tal? Entonces la palabra del Señor me está diciendo, para tiempos complejos como la adolescencia o la tercera edad o la juventud o la niñez, en cualquier etapa de mi vida, buscar la sabiduría de Dios. Para ustedes que son adolescentes, para los que van a ser adolescentes en algún momento de sus vidas, si el Señor les permite llegar, y para los que convivimos con adolescentes, buscar la sabiduría de Dios. Pero pídala con fe, pídala deseándola, dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Buscando la sabiduría del Señor, que es santa y santificadora, según Santiago capítulo 3, versículo 13. Es santa, la sabiduría que viene de Dios no está contaminada por nuestra carnalidad. Y además es santificadora. La sabiduría que proviene de Dios nos lleva a decisiones, acciones y a una vida justa. A poder educar a nuestros hijos, a ayudar a los padres en la educación de sus hijos, a que sean formados a la imagen de Cristo. Por ahí también en Santiago dice, cuento esto como un testimonio personal, la ira humana no obra la justicia de Dios. Un texto que a mí siempre me ayuda a pensar cuando las tengo que disciplinar, porque a veces me enojo y las disciplino enojado y el Señor me hace acordar. La ira humana no obra la justicia de Dios. Tu enojo humano no está permitiendo la acción de Dios en la disciplina. Así que mejor hacer a un lado tu ira humana para que la justicia de Dios pueda cumplir su acción por medio de la disciplina. La sabiduría del Señor es santa y santificadora. Así que antes de orar, vamos a hacer un rápido repaso. ¿Está bien? A los adolescentes que están viviendo todas estas situaciones y que hay que ayudarlos a resolver estos duelos. Hay que acompañarlos a que resuelvan y que salgan de la adolescencia. No los incitemos a la ira, incitémoslos al buen ejemplo. Sembremos en ellos lo que queremos cosechar. Rodeémoslos de un contexto sano, cristiano, donde ellos puedan vivir su adolescencia
Démosles el tiempo y la oportunidad para que sean adolescentes cuando son adolescentes. No los subestimemos por ser jóvenes y pidámosle a Dios sabiduría que viene de lo alto. Vamos a orar por nuestros adolescentes, porque como hoy es el día del niño parece y no vamos a orar por ellos, no van a recibir regalos, pero vamos a orar igualmente. Y vamos a orar por todos los que tenemos la responsabilidad de convivir con ellos. A ustedes les falta poquito. Oremos al Señor. Padre, queremos en esta mañana, una vez más, acercarnos en oración por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tu palabra dice que podemos acudir al trono de la gracia para encontrar ayuda en el momento que más la necesitamos. Y la verdad, Señor, es que en cada momento de nuestras vidas necesitamos tu ayuda. En cada etapa, en cada día. Queremos pedirte, Padre eterno, que nos des tu sabiduría. Que nos ayudes a vivir sabiamente con nuestros hijos e hijas o con nuestros nietos, sobrinos, con sobrinos del corazón, con nuestros hermanos en la fe. Entendiendo que cada uno de ellos es tuyo, te pertenece, ha sido creado con un propósito específico. Y te damos gracias por eso. Yo quiero agradecerte de una manera especial por los adolescentes que están en este lugar en esta mañana y que te están sirviendo. También por los que son parte de la iglesia pero que no están hoy. Pero qué bendición es llegar a la adolescencia. Yo he experimentado esto. Llegar a una edad tan difícil de la vida como la adolescencia, pero tener tu palabra, tener tus principios, poder conocerte, tener padres que te conozcan. Qué bendición. Pero también oramos por aquellos que no tienen esta bendición. Hay sobrinos, hay vecinos, compañeros del colegio, que están en esta etapa tan crítica y que no están rodeados de un contexto saludable. Ayúdanos como iglesia a hacer ese entorno que ellos necesitan. Para protegerlos, para cubrirlos, para edificarlos, para que te conozcan, no solamente en teoría, sino que puedan tener una experiencia personal con Jesús. Reconocerte como Señor, como Salvador de sus vidas, arrepentirse y pasar una nueva vida creada en Cristo Jesús para buenas obras. Y te damos gracias por tus promesas, porque así como lo leyó Martín al principio, si añadimos a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y si podemos llevar a la práctica todas las cosas que nos has dicho en tu palabra, tenemos la promesa de que no estaremos sin fruto. Y vamos a poder ver tu obra completa en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras generaciones. De una manera especial, Señor, quiero pedirte sabiduría para los padres que tienen hijos adolescentes. Dales autoridad en Jesucristo, moldea la imagen de Jesús en ellos para que sus hijos puedan ver nada menos que a Jesucristo. Dale sabiduría, amor, gracia, valor y poder para educarlos y para ser un buen ejemplo para estas nuevas generaciones. Oro por los tíos, abuelos y líderes que estamos para ayudar a los padres en esta hermosa tarea. Danos también humildad y sabiduría para hacerlo bien. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por los méritos de Jesús a nuestro favor. Te adoramos, te bendecimos y reconocemos que todo se trata de ti y nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.